Primero que todo, muchísimas gracias por la asistencia, gracias al Grupo Hipertrópico por la invitación, por armar estos eventos de ciudad que son tan importantes y que en este momento están comenzando a dar visibilidad al tema del uso de tecnología en artes y en educación. Nosotros queremos venir pues a compartirles la experiencia del proyecto que realizamos para la exposición que está en el MOA, en el Museo Universitario, y dar un poco como de contexto de lo que estamos haciendo hoy en términos del uso de tecnología en artes. Inicialmente, cuando nos hacen la invitación, el contexto arranca con una pregunta, pues que quisimos hacer la propuesta específicamente para esta exposición, y la pregunta que nos hicimos fue en torno a lo que está pasando en la academia y lo que está pasando entonces en cuanto a la regulación, la normativa y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el país. Vemos que, por ejemplo, dentro de los currículos y dentro de los estándares y los planes de estudio que tenemos ahora en la academia, para la formación en artes no hay un proceso específico de formación en uso de tecnologías. Nos hemos acercado, por ejemplo, al uso de imagen digital o temas multimediales, pero por ejemplo temas de programación o interdisciplinariedad aún siguen estando pues como muy en pañales, por decirlo así. Quisimos pues retomar un poco también la experiencia educativa en los cursos de artes y humanidades. Resulta que hoy día, y haciendo como un sondeo a nivel internacional, se habla también mucho de que estamos en un proyecto de competitividad más económica que en temas reflexivos y con necesidades de las artes y las humanidades. Nada más en estos días leía un texto en donde, no recuerdo el nombre de la persona, hablaba sobre que, por ejemplo, en Japón, dentro de sus planes de estudio, el tema de las humanidades se está viendo de alguna manera como tocado, y están planteando sacarlo incluso de los planes de estudio. Entonces nosotros nos hacíamos un poco esa pregunta de qué es lo que está pasando con estos procesos de formación y con estos temas de talante pues ya más reflexivo y de pensamiento en torno a las artes y la tecnología, perdón, las artes y las humanidades. Dentro entonces de los procesos de enseñanza-aprendizaje profesional en la ciudad y en el país, haciendo también como un pequeño sondeo de lo que está dentro de las mallas curriculares y de lo que hay dentro de los procesos de formación, pues venimos de academias de pronto distintas. Uno es la nacional, yo estuve por ejemplo en una escuela popular de arte, en un escenario como la Bolivariana en temas de licenciatura, y notamos que no hay de pronto ¿cómo decirlo?, un nivel muy profundo en cuanto al uso de tecnologías en el arte, y no hay un nivel profundo en cuanto a la enseñanza de las artes, por ejemplo en básica y media. Si uno ve los procesos por ejemplo en los colegios, el tema de la enseñanza-aprendizaje en esos espacios no está siendo tocado de manera profunda. Entonces, cuando llegan los estudiantes a un nivel superior, especializarse en este tema del arte es un poco más complejo. Eso quiere decir que de alguna manera pues en el país la enseñanza del arte aún hoy se da a contrapelo de las nuevas innovaciones. Si retomamos un poco lo que decía hace un momento, de que por ejemplo en educación superior, en temas de profesionalización en artes, el uso por ejemplo de nuevas tecnologías está siendo sujeto a lo que bien les decía ahorita, imagen digital o temas de multimedia, pero no hay una profundización en temas de programación y demás. Eso quiere decir que va un poco como en contra de la realidad cultural de lo que está pasando hoy frente a los avances tecnológicos y lo que tiene que ver con la cibercultura. Esto nos trae una pregunta también en relación a otro texto y una cita que encontramos en un texto de Benjamin sobre la fotografía, en donde él hace como una especie de comparativo, o bueno, habla sobre el tema del daguerrotipo a la hora de plantearse al lado de la pintura. Es decir, el daguerrotipo entra y la pintura comienza a tener otra forma de ser vista, porque el daguerrotipo entra a representar lo que los pintores venían haciendo, pero de una manera mucho más ágil y mucho más potente y mucho más fiel a la realidad como tal. Entonces esto genera que ya en esa profecía, como lo dice aquí esta cita, alguien decía que en menos de un siglo dejará de haber albañiles en pintura, y es cierto, porque ya los pintores comienzan a experimentar la imagen de otra manera muy diferente a partir de una aparición tecnológica. Entonces esta cita la traemos, es pensada para poder hacer como un poco la analogía de lo que está pasando hoy con la tecnología, en especial, y es un tema que empezamos pues como a trabajar hace poco, la inteligencia artificial, por ejemplo.
¿Qué está pasando con ese tema de la inteligencia artificial, dado pues como la relación con lo que les hablo aquí en esta cita? Resulta que, por ejemplo, los derechos de autor en producción en arte, cuando está mediada por tecnología o por inteligencias artificiales, eso tiene otra connotación totalmente diferente a la que tiene un artista pintor o un ilustrador o alguien que crea una obra de teatro, lo que sea. Eso comienza a tener unas características muy diferentes que si lo leemos a la luz de lo que está pasando en la academia, ese tema no está siendo tocado, por ejemplo. Entonces ahí es donde empiezo a dar como claridad a esa parte inicial de lo que les decía ahorita, de no estamos pensando el contexto actual dentro del escenario académico para lo que está pasando con el uso de tecnología en arte y demás. Esto nos lleva a pensar entonces que para poder avanzar un poco dentro de ese proceso y entender aún mejor qué es eso que está ocurriendo, debemos trabajar de manera interdisciplinaria. Es decir, el arte ya tiene que incursionar en otros saberes, como tiene que ver, por ejemplo, la informática, la ciencia, la biología, la química. Hay todos los escenarios posibles para entrar a definir y entender eso. Y en este caso, vuelvo y les insisto, el tema de la inteligencia artificial hace un hincapié grandísimo dentro de este proceso de lectura interdisciplinaria que debemos dar. En el contexto internacional, haciendo pues como un sondeo y un rastreo, aquí la ponencia es corta, entonces no puedo traer mucho ejemplo sobre esto, pero internacionalmente ya hay unos vínculos muy claros dentro de ese proceso entre arte y tecnología, directamente con la programación y con los sistemas que se autorregulan para la producción y creación de imágenes y demás. Mientras que en Colombia, vuelvo insisto, surgen unas preguntas que aún no, quizás puede que no las estemos haciendo, puede que no las estemos haciendo cada uno de nosotros dentro de la academia, pero la academia como tal, o el escenario educativo como tal, el contexto actual en Colombia, quizás no se las esté haciendo con la profundidad necesaria, la rigurosidad necesaria para poder vincular eso dentro de un cambio curricular, por ejemplo, o para poderlo poner dentro de los planes de estudio como tal. Entonces nos surgen preguntas como estas: ¿se están formando artistas capaces de alterar los órdenes y las filiaciones a las que son sometidos al incursionar en las instituciones? Otra pregunta es: ¿se están formando artistas que respondan a las condiciones del arte actual y a la cibercultura como tal? Y eso nos da como una conclusión en parte como para poder tratar de empezar a resolver esto, y es: el arte siempre deviene actual, supone innovación, construcción de nuevos enlaces con disciplinas externas a él para lograr una afinidad tal que se generen nuevos conocimientos. Algo como lo que les ponía de ejemplo ahorita con el tema de derechos de autor. Allí, si logramos comprender un poco qué es lo que tenemos que hacer entre estas disciplinas y el arte, vamos a poder definir o regular unas normativas para el tema de derechos de autor. Siendo así, pues vuelvo al tema de las preguntas, por eso arrancamos también con una pregunta en la exposición, porque necesitamos hacer una pregunta a todos en contexto, y es que, bueno, ¿qué está pasando entonces en el ámbito local con el tema de la producción artística y con el tema de la enseñanza alrededor de toda esta aparición de nuevas cosas como la informática, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la programación, entre otras? Hay muchas cosas que están ocurriendo ahí. Dado como un poco ese contexto, quiero aprovechar también el espacio para mostrarles un poco como los avances que hemos tenido en cuanto al uso de tecnología en arte. Esta es una propuesta de más o menos el año 2008, en donde creábamos escenarios de participación del espectador con el espacio. Aquí, por ejemplo, hay personas que entran al lugar, se ven reflejadas en una interfaz de papel. Esta interfaz de papel está construida pues con hojas de libros que están hojas en blanco, cada hoja se ilumina dependiendo de la posición en la que esté el espectador, y esto genera ciertas relaciones y dinámicas ahí interesantes. Los invito a visitar una página llamada jocampor.com, ahí hay una definición un poco más clara de lo que está pasando ahí con este proyecto, y hay más imágenes y registros para que la vean. Esta es otra propuesta también que está trabajada, pensada desde el uso de datos, con relación, por ejemplo, al procesamiento de información. Hay algo que llaman deep learning o máquinas de aprendizaje también, en donde uno entrega una información a una computadora, ella aprende, esta empieza a reconocer ciertos patrones y empieza a construir imágenes a partir de lo que nosotros nosotros no, en compañía de otras personas, ingenieros y personas que entienden a mayor profundidad este tema, nos sentamos y generamos estas posibilidades visuales para poder entregar pues como una información ya plástica o gráfica. Esta imagen es tomada de la web, es decir, recogimos más o menos 50, 60 fotografías de bosques. Lo que hicimos fue procesarlas y hacer un código que permitiera que se junten las imágenes de manera aleatoria y que permitan crear este tipo de proyectos, o de tipo de imágenes, perdón.
Esta es otra imagen tomada también de la web, se llama autorretrato. Lo que hicimos fue poner la palabra autorretrato dentro de los buscadores de internet, inmediatamente surgen las imágenes, la máquina procesa, nos crea un escenario como esto, nosotros de pronto le decimos en qué momento parar, ahí ya viene un gusto pues como personal, una cosa subjetiva a la hora de tomar decisiones, en qué momento quiero que la imagen ya resulte, y el resultado es este. Pudimos haber parado 10 segundos antes y el resultado era otro, o esperar más tiempo y el resultado iba a ser otro. Al final, pues este es como el emplazamiento, son solo las imágenes ya impresas, pero el proceso es lo que hace que sea interesante un poco en cuanto al componente pues de uso de tecnologías en cuanto a esto. Viene esta otra propuesta que es también de intervención en el espacio, se llama palimpsesto. Esto funciona procesando rostros. Una persona ingresa a una sala, hay un dispositivo que hace una imagen de esa persona que ingresa a la sala. Lo que hace es procesar la información del rostro, llevarla a una base de datos, luego en la base de datos lo que hace es juntar muchos rostros y crear un estándar de rostros, por decirlo así. Luego de que crea ese estándar de rostros, define, aquí creo que, bueno, eso es un video del montaje, lo voy a poner mientras termino de explicarles. El estándar de rostros define cómo debe ser el patrón de los rostros. O sea, aquí hay un tema de sesgo con el lenguaje de programación, y es que uno le dice más o menos cómo quisiera que el rostro, mentiras, la máquina lo que hace es hacerle lectura a todos los rostros, definir uno a partir de 70, 80 rostros, y cuando llega una persona nueva a la sala, a la visita de exposición, si es el rostro de esa persona no está dentro del estándar que creó la máquina de 70 rostros, el dispositivo le huye, es decir, no le hace caso, no le hace la fotografía y no la superpone como hizo con los 70 rostros anteriores. Entonces aquí hay un tema ya que va más a lo político y bueno, ahí podemos empezar a indagar por la parte conceptual, pero lo interesante que les quiero mostrar ahora es eso que estamos construyendo en términos de inteligencia, de aprendizaje, máquinas de aprendizaje. Vamos a ver si… Un segundo. Y por último les quiero mostrar este proyecto que es en el que estamos trabajando ahorita. Este sí está relacionado ya más aún con el tema de inteligencia artificial. Se llama, el tema, pues lo que estamos planteando y reconociendo y aprendiendo es sobre el tema de redes neuronales, que eso es un proceso bien interesante para producir imágenes acompañado de una máquina. Si ustedes entrara aquí a explicar inteligencia artificial sería de otros 15, 20 minutos. No lo haré, pero la intención es que ustedes se vayan como con una idea más o menos de qué es lo que está ocurriendo ahí. Resulta que el tema de las redes neuronales, según datos ya científicos y de personas que están investigando este proceso, vamos a ver si aquí me deja volver un poco, sí. Hablan de que estas neuronas, al igual que una neurona humana, muere, es decir, como que se va olvidando de un rostro. ¿Cómo que es lo que hace la inteligencia artificial? Entrenarse para reconocer algo, un objeto, sea lo que sea, en este caso un rostro. La inteligencia artificial lo alcanza a reconocer, lo muestra, porque ya lo reconoce, entonces lo interpreta, lo deja ahí, y hay cierto patrón que hace que empiecen a morir esas neuronas y empieza a desaparecer el rostro. Si vieron acá, pues el rostro va teniendo como cierta característica. Esto es una propuesta plástica, esto no es dato científico preciso. La inteligencia artificial se está prestando mucho para el tema de las fake news, o bueno, para hacer noticias falsas, pero en este sentido nos está entregando una imagen o una información de una imagen que permite hacer como alusión o metáfora a lo que es el envejecimiento humano y el olvido de la persona y del humano como tal. Entonces nosotros lo que queremos hacer es una intervención, una instalación en donde una persona ingresa al escenario, al espacio donde va a estar instalado. Allí va a haber un dispositivo que captura el rostro, una máquina haciendo lectura de esos rostros que van ingresando, y cada rostro obviamente va desapareciendo dado las condiciones en las cuales se plantea este tema de las neuronas que van muriendo. Al final lo que va a terminar siendo el proyecto, lo que va a terminar siendo la instalación, es un conjunto de rostros proyectados en un espacio de todas las personas que estuvieron en la sala como tal, y todas las personas van a estar ahí de alguna manera degradándose a partir de este proceso de información que tiene que ver con la inteligencia artificial como tal. Pues hasta ahí entonces es más o menos como todo el recorrido. Fue un escenario, pues una apuesta como de muchas cosas a la vez, pero
nos interesaba mucho pues como entrar a compartirles y a socializarles el estado en el que estamos frente a todos estos procesos de pensamiento en el uso de arte y tecnología, y bueno, con el tema de la educación, que me parece bien importante dado el contexto en el que estamos. Un evento como este, la Universidad de Antioquia a nivel nacional, bueno, un montón de cositas alrededor de eso que vale la pena tener ahí como reflexión para todos.